Bueno, en cuanto a la cosmovisión del hombre prehistórico no se tienen muchos datos, pero se sabe que llegaron a creer en animales mágicos, los cuales tenían habilidades sobrenaturales o ciertos atributos que los hacían más especiales, de ahí el surgimiento del tótem. También llegaron a creer en demonios o espíritus malignos que causaban enfermedades u otros maleficios. También creían en la magia y así pues también crearon amuletos para protegerse de hechizos o de otro o cualquier otro mal que se presentase. Se puede considerar que la medicina del hombre prehistórico era de carácter mágico. En ese tipo de medicinas el hombre prehistórico no atacaba la enfermedad en sí, sino que atacaba la causa. El médico de la prehistoria era conocido como chamán, y para curar a los enfermos los chamanes hacían diferentes rituales que implicaban el uso de hierbas, algunos órganos de animales y también el uso del baño. Y ahora pasamos a hablar de Mesopotamia. Mesopotamia es una región situada en Irak y parte de Turquía, en el actual Medio Oriente. Desde luego la región más pacífica del mundo y cuna de la civilización. En Mesopotamia convivieron varios pueblos, entre los que encontramos los asirios, los sumerios y los babilonios. Los antiguos mesopotámicos creían que la tierra y el cielo eran uno, y que sus dioses decidieron separarlos para así crear un orden. La tierra era plana, y tanto los recursos de la tierra como las leyes eran un regalo divino de los dioses. La medicina de Mesopotamia era de carácter sacerdotal, es decir, que un sacerdote se hacía cargo de fungir como médico. La medicina estaba en estrecha relación con la religión, tanto así que había dioses de carácter médico. Por ejemplo, Sachan era una diosa médica en forma de serpiente, y Nishida era un dios médico representado con un bastón y una serpiente. A estos dioses se les rezaba o se les hacía ciertos rituales para que curaran a la gente. También había dioses que causaban plagas o pestes, como Nergal, que era un dios que era representado en forma de mosca. Sin embargo, también se desarrollaron instrumentos médicos, tales como ventosas, cuchillos, pinzas y ganchos, para realizar pequeñas cirugías. Y así pues también la religión poco a poco se fue despegando de la medicina en Mesopotamia, hasta el punto de que los médicos llegaron a usar ciertos ungüentos para tratar enfermedades. Se sabe que algunas prácticas médicas eran llevadas a cabo en plazas públicas. También que los médicos cobraban ciertas tarifas por sus servicios, así como también había documentos describiendo las sanciones a los médicos en caso de fallar. Dichas sanciones iban desde ser monetarias hasta ser pena de muerte. Ya hablamos de los egipcios. Egipto fue una civilización asentada entre el 4000 y el 5000 a.C. Los antiguos egipcios creían que la tierra estaba cubierta por una bóveda celeste y que el mundo estaba dividido en tres espacios: la tierra, el cielo y el inframundo. A su vez creían que el hombre fue creado para llenar el universo. La medicina en Egipto dio grandes pasos, tanto así que se construyeron Per Anch o casas de la vida, que básicamente eran escuelas de medicina. La medicina era de carácter sacerdotal o mágico, pero sin embargo también existían los Sinu. Los Sinu eran médicos laicos. Los antiguos egipcios creían que las enfermedades tenían un origen divino y parasitario. Llegaron a esta conclusión después de que observaron ciertos gusanos. Incluso llegaron a creer que existían gusanos aún más diminutos, los cuales causaban enfermedades. Para curar a los enfermos, los antiguos médicos de Egipto llegaron a usar cataplasmas o ungüentos, que estaban hechos de hojas, hierbas o algunas partes de animales. También usaron las drogas y las dietas como remedio. Asimismo, los médicos deberían seguir un reglamento, tales como ser esbeltos, estar depilados, tener la cabeza rapada y vestir de blanco. Entre las novedades que encontramos en Egipto es que el paciente era el que describía los síntomas, y también el médico se podía deslindar de lo que le pasara al paciente en caso de que el tratamiento no funcionara. Y ahora pasamos a hablar de los hebreos. Los hebreos eran bastante singulares, porque en ese tiempo todas las culturas tendían a ser politeístas.
Sin embargo, los hebreos se diferenciaron por ser monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Los hebreos creían que este único Dios era todopoderoso y creador de todo. Dios creó al mundo en 7 días, y a su vez creó al hombre a su imagen y semejanza para que éste reinara sobre la tierra. Esto del Dios único tuvo un gran impacto en la medicina hebrea, ya que las enfermedades eran consideradas como un castigo divino proveniente de Dios. Asimismo, este Dios se encargaba de dar la cura. Para curar a sus enfermos, los hebreos hicieron uso de sus sacerdotes. Los sacerdotes hacían el papel de médico, aunque también daban el ejemplo al pueblo de cómo hacer las cosas. Los sacerdotes hacían uso de plegarias y exorcismos para curar a los enfermos. También la Biblia tuvo un gran impacto en las medidas de higiene pública. Por ejemplo, siempre se acostumbraba a lavarse los pies, las manos y la cara antes de comer. Así también se evitaba tener relaciones sexuales con las mujeres que menstruaban, ya que los hebreos consideraban la menstruación como impura. También los hebreos dieron importancia al reposo y sentían una gran aberración por diferentes animales, por ejemplo las ratas, los ratones y las moscas, ya que según ellos causaban epidemias. Y así pasamos al siguiente pueblo. Y ahora pasamos con la India. La India fue una civilización que surgió entre el 5000 y el 6000 a.C. Eran politeístas y creían que Brahma era un dios supremo que dio origen a otros dioses. Así también creían que había un rey llamado Manu, quien fue el primer hombre sobre la tierra y de él surgieron otros humanos. También creían que el planeta era plano y que estaba sobre 4 elefantes y estos 4 elefantes a su vez estaban sobre una tortuga. Era una cosmovisión bastante singular y difería mucho de lo que creían los hebreos. Los indios contaban con un libro sagrado llamado la Veda. Este libro trataba diferentes temas, entre ellos la medicina. La medicina de la India se llama Ayurveda y era de carácter más que nada religioso o mágico. Los diagnósticos médicos consistían en la observación del pulso, interrogatorios al paciente y en el caso de los diabéticos de la degustación de la orina. Se creía que las enfermedades eran causadas por el pecado o por un demonio. También los tratamientos de los médicos indios consistían en oraciones, hechizos, el extenso uso de drogas vegetales, ungüentos, entre otros. Los médicos también tenían que seguir ciertos reglamentos, por ejemplo, tener un aspecto físico determinado y no curar criminales. Y pasamos a la siguiente cultura. Los chinos eran politeístas y creían que los dioses llegaron a la Tierra después de que se formó el universo. En especial atribuyen la creación del ser humano a una diosa femenina. La medicina en China fue de carácter filosófico y se va a caracterizar porque el 5 tuvo gran simbolismo y porque muchos de sus soberanos estuvieron relacionados a ella. Para diagnosticar a un paciente, los antiguos médicos chinos tomaban el pulso, también observaban el color de la lengua y el rostro del paciente. Los médicos de China creían que las enfermedades surgían por un desbalance en el yin y el yang. Para tratar a sus enfermos, hacían uso de la acupuntura y también de la moxibustión, aunque no se limitaban solo a esto, sino que también usaban infinidad de narcóticos y drogas vegetales. Incluso llegaron a usar algunos compuestos químicos tóxicos como el mercurio. Y ahora pasamos a hablar de los pueblos que habitaron el continente americano, principalmente los aztecas, los mayas y los incas. Su cosmovisión era bastante variada. Los aztecas por una parte creían que había 4 soles antes que el nuestro. Estos soles fueron destruidos por desastres naturales y el nuestro es el quinto. Ellos creían que Quetzalcóatl había creado al hombre y lo había provisto de alimento. Los mayas creían que hubo solo 2 mundos antes que el nuestro, y que antes había hombres de barro y hombres de madera. Los incas atribuyen la creación del mundo y de los hombres a un único dios supremo, llamado Viracocha. Había diferentes términos para denominar a los médicos de esta región. Los aztecas y los mayas conocían a sus médicos como los curanderos, aunque los mayas también solían utilizar la palabra amen para referirse al médico. En el caso de los incas, el médico era un sacerdote llamado Ichurí, aunque también había otros términos, por ejemplo el Sirkak, que era un cirujano
civilización inca. Para curar a los enfermos, los curanderos hacían uso de rituales y hechizos. En el caso de los incas, estos rituales también eran muy similares, solo que se llegaron a usar animales además de plantas. Estos animales por lo regular eran los cuyos y se usaba sus órganos y su grasa para hacer estas limpias. También los mayas y los aztecas desarrollaron pequeñas formas de cirugía y estas las realizaban con pequeños objetos de obsidiana. La aparición de enfermedades se atribuía a castigos divinos y en algunos casos algunos profetas llegaban a predecir la aparición de enfermedades mediante el uso del calendario. Para curar estas enfermedades, además de los rituales y los hechizos, los curanderos y los médicos del Perú podían utilizar plantas. En el caso de Mesoamérica fue bastante popular el maguey, mientras que en la cultura inca fueron las plantas llamadas como la coca y la quina. Y estos pueblos seguían practicando su medicina hasta que la cosmovisión griega es muy amplia y está compuesta por varios dioses. Si la explico toda no me va a dar tiempo, así que rápidamente diría que los griegos reconocieron que el primer ente que existió en el universo era el caos, y de este surgió el universo. El caos poco a poco se fue ordenando por la acción de los dioses, y esto dio origen a la tierra, el cielo y el inframundo. Y consideraban a Zeus como su dios supremo. La medicina en Grecia tomó grandes avances y era de carácter filosófico. Se dividió en 5 etapas. La primera fue la medicina homérica o antigua. En esta los enfermos iban a los templos a rezar en busca de una cura o sanación. La segunda etapa fue la prehipocrática, que más que nada se caracterizó por despegarse de la religión, y de aquí surgen algunos filósofos muy importantes como Demócrito y Empédocles. Empédocles proponía que el universo y los humanos estaban hechos de 4 elementos, y que el desequilibrio de estos 4 elementos causaba enfermedades. La tercera etapa era la hipocrática, cuya figura más resaltante es Hipócrates, padre de la medicina. En esta etapa se desarrolló la teoría de los humores, que explica que hay 4 humores en el cuerpo y que el desequilibrio de estos conlleva enfermedades. En esa etapa Hipócrates también atribuyó las enfermedades a ciertos factores externos, tales como el clima, la edad, el sexo y algunos traumatismos del pasado. La siguiente etapa fue la medicina aristotélica, que se caracterizó más que nada por la participación de Aristóteles y Platón. La quinta y última etapa fue la medicina alejandrina. Era bastante singular porque era antihipocrática, aunque esta no tuvo gran relevancia. En estas etapas hubo una gran disección de cadáveres. El encargado de hacer estas disecciones fue un griego muy famoso llamado Acmeón. Él escribió algunos sistemas como el sistema nervioso y también describió los tejidos y órganos. La cosmovisión romana estaba demasiado influenciada por la cosmovisión griega. Los romanos también creían que antes del universo existía el caos, y que poco a poco el mar, la tierra y el cielo se separaron. Sin embargo, los romanos creían que los humanos fueron creados por Prometeo, quien los esculpió a partir de tierra. Ahora pasamos a hablar de la medicina romana. La medicina romana se va a caracterizar por una alta influencia hipocrática. Sin embargo, el médico que más destacó aquí fue Galeno. Galeno tenía muchas ideas similares a Aristóteles. Él también creía que había 4 humores y que esos humores podían determinar el temperamento del individuo. También, al igual que Hipócrates, Galeno creía que el cuerpo tendía a curarse solo. Galeno definía la enfermedad como una alteración de la parte afectada, que se debía a causas externas o internas. La enfermedad se podía presentar como alteración permanente, llamada nosos, o alteración pasajera, llamada pathos. Galeno también creía que las enfermedades se manifestaban por medio de síntomas. Y así el pueblo romano siguió ejerciendo su medicina hasta que... 미션 실패.